Vimos en el video anterior que una de las razones de por qué el Eterno mandó un diluvio y destruyó a la humanidad en tiempos de Noé fue la unión de los Benei Ha-Elohim, los hijos de Dios, con las hijas del hombre. Y esto lo podemos ver en el texto de Génesis 6, 1, 2. Vayehi ki ahel ha-adam la rab al pene hadama, ubano yuledu lahem. Vayiru benei ha-Elohim et beno ha-adam, ki tobot hana vayehu lahem nashin mikol asher baharu. Y fue que empezó el hombre a aumentar sobre la faz de la tierra, e hijas fueron nacidas a ellos. Y vieron hijos del Dios a hijas del hombre, que hermosas ellas, y tomaron para ellos mujeres, escogiendo entre todos. Luego en el texto de Génesis 1:4 se nos dice lo siguiente: Hanefilim hayu ba'aretz bayamin hahem, begam ahare gen asher yaboo benei Elohim el beno hadam, beyaledu lahem gema havgiborim asher meolam anshe Hashem. Los Nefilim estaban en tierra en aquellos días, y también después que fueron hijos del Dios a las hijas del hombre, y engendraron para ellos estos, los héroes que desde siempre, hombres de renombre. Con estos textos surgen muchas preguntas, tales como: ¿quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran las hijas del hombre? ¿Y por qué esta unión fue tan grave que el Eterno mandó el diluvio? ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿Qué pasó con ellos? ¿Los Nefilim y los hijos de Dios son los mismos o no? ¿Existen aún en nuestros días? En este video trataremos de contestar estas preguntas. Comencemos. ¿Quiénes eran los Benei Ha-Elohim? ¿Los hijos de Dios, como se ha traducido? Existen varias interpretaciones que identifican a los Benei Ha-Elohim, y al final hablaremos de una interpretación que tal vez no hayas escuchado antes. Primera interpretación. La palabra Elohim generalmente hace referencia a Dios, y lo podemos ver en el texto de Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. En el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Pero también es usado en referencia a hombres poderosos, jueces o nobles, como lo podemos ver en Éxodo 22:8. Im lo yitzmatze hanav benikrab baal habayit el ha-Elohim im lo shalach yado bim lehet re'ehu. Si no se halló el ladrón, entonces se presentará dueño de la casa a los jueces, si no envió su mano en propiedad de su vecino. Basado en esto, algunos interpretan que los Benei Ha-Elohim son los hijos de los poderosos, los jueces, los cuales tomaban a la fuerza a las hijas de la clase baja o común. Abusaban de su poder y autoridad, forzando a las mujeres que se iban a casar a tener relaciones sexuales con ellos primero. A consecuencia de toda esta maldad, se desató una cadena de pecados que trajo consigo muertes, robo, abusos e inmoralidad sexual. Incluso algunos reyes o jueces se veían a sí mismos como dioses. También algunos interpretan que las hijas del hombre se está refiriendo a las hijas de Caín. Segunda interpretación. Los hijos de Dios, Benei Ha-Elohim, hace referencia a la descendencia de Set. Estos se unieron a las hijas de Caín y produjeron niños malvados que se convierten en hombres de renombre. La descendencia de Set se preocupaba más en lo espiritual y buscar a Dios, mientras que la descendencia de Caín se alejó de Dios. Casándose o uniéndose con las hijas de Caín, cometieron una gran maldad, y podemos ver cómo en el futuro el Eterno prohíbe a los israelitas casarse con no creyentes y con las mujeres de Canaán. En el capítulo anterior, en Génesis 5, se enfoca en el linaje de Caín y Set. La descendencia de Set tiene varios justos que invocaron el nombre del Eterno, mientras que la descendencia de Caín escogió el mal. Algo interesante a tener en cuenta es la palabra Mikol,
que significa de todo escogieron, incluyendo uniones homosexuales y unión con animales, cometiendo gran inmoralidad sexual y corrompiendo su camino. Tercera interpretación, la cual es la más controversial y debatida. Los hijos de Dios haciendo referencia a los ángeles, los cuales descendieron del cielo, tomaron mujeres mortales y les nacieron una raza de gigantes. La frase Benei Elohim hace referencia a ángeles, como lo podemos ver en el siguiente texto de Job 1:6. Vayehi hayom vayabou Benei Elohim lehit yatsef al Adonai veyabou gam hasatan betoham. Y fue el día y vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Adonai, y vino también el Satán entre ellos. De acuerdo al libro de Enoc, los vigilantes ángeles vieron a las mujeres de los hombres y vieron que eran hermosas y les desearon. Así que decide un grupo de ángeles descender de su morada en los cielos y toman mujeres de los hombres y engendran una raza de gigantes, seres híbridos, mitad celestiales y mitad humanos. Y estos ángeles enseñan a la humanidad toda clase de sabiduría y embrujos, y la generación de Noé se corrompe y comete toda clase de pecados, y a consecuencia de todo esto, el Eterno envía el diluvio. Pero hay una interpretación que tal vez no hayas escuchado antes. Lo primero a notar en el texto de Génesis 6:4 es lo siguiente. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. Ya existían mucho antes de la unión de los Benei Elohim con las hijas del hombre, y existieron también después de esta unión. Pero los hijos de Dios con las hijas del hombre engendraron a los Hagiborim, que se ha traducido como héroes, que desde siempre, desde la antigüedad, eran hombres de renombres. Hombres de un estatus social muy importante, popular y conocidos por todo el mundo. Eran reyes o líderes, pero esta unión pudo o no pudo engendrar a los Nefilim. Entonces, ¿quiénes eran los Nefilim? Nefilim se ha traducido como gigantes, pero Nefilim viene de la palabra Nafal, que significa caer. Una mejor traducción sería los caídos. Y hay dos interpretaciones de por qué se les llamó los Nefilim los caídos. Primero, porque cayeron de un nivel espiritual muy elevado, descendieron de su esencia y se corrompieron. Y segunda, porque hicieron caer al mundo. Está escrito en el Midrash y también en el libro El Zohar, el cual veremos más adelante, lo siguiente. El Midrash relata que cuando la generación del diluvio comenzó a corromperse, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dos ángeles llamados Shamhasia y Asael llegaron ante Dios y dijeron: Señor del universo, ¿no le dijimos a su Altísimo cuando creó el mundo, el hombre no es digno de que lo tenga presente a él? Dios respondió a ellos: Estoy consciente y sé que si ustedes habitaran la tierra, la mala inclinación se apoderaría de ustedes y serían más inicuos que el hombre. Y los ángeles le suplicaron al Eterno concederles morar entre el hombre, diciendo: Verás cómo santificamos tu nombre. El Eterno les concede su deseo, diciendo: Desciendan y moren con el hombre. Cuando el Creador decide crear al hombre, dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen, como nuestra semejanza. Y cuando dice hagamos, está hablando con la corte celestial, los ángeles. Y no todos están de acuerdo con la creación del hombre, ya que éste gobernaría sobre ellos, el cual sería menor que los ángeles, pero los ángeles tenían que honrarle y servirle. Los ángeles estaban celosos del hombre, como alguien con libre albedrío que tiene la tendencia a pecar y que es menor que ellos, gobernaría sobre ellos y además tendrían que servirle. El hombre tiene libre albedrío, el cual lo ha llevado a pecar y tomar decisiones incorrectas,
pero con ese mismo albedrío tienen la capacidad de arrepentirse, de mejorar y de crecer. Y cuando los ángeles vieron que en tiempos del diluvio la humanidad se corrompió, le dicen a Dios: ¿no te dijimos que iban a pecar? Pero déjanos ir a nosotros a la tierra y santificaremos tu nombre. Y el Eterno les permite descender, caer a la tierra, dejar su nivel espiritual y elevado que tenían para morar con el hombre. El Santo bendito sea los deja descender al mundo en la generación de Enosh. Pero cuando los ángeles vieron a las mujeres del hombre, que eran hermosas, no pudieron resistir y se unieron a ellas. Por eso fueron llamados los Nefilim, los caídos, porque cayeron de su nivel espiritual e hicieron caer a la humanidad. El arcángel Rafael fue encargado de ponerlos en cadenas al ángel Azael y enviarlo al desierto Dudael y cubrirlo de oscuridad hasta el día del juicio final. Gabriel estaba a cargo de proceder en contra de los bastardos, los hijos de los ángeles que tuvieron con las hijas del hombre, creando conflictos entre ellos, y estos se masacraron unos a otros. Y los siguientes textos respaldan esta interpretación. Primera de Pedro 3:18 al 20. Porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora veamos lo que está escrito en el libro Zohar. De acuerdo al libro de Zohar, existen 5 grupos pertenecientes a los Ererav, la multitud de toda clase de gentes que salieron juntos con el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Éxodo 12:38. Vegam Ererav ala itam betzon ubakar migne kavet meot. Y también grande multitud de toda clase de gentes subió con ellos, y ovejas y vacas, ganado grande mucho. Y estos 5 grupos son los Nefilim, Giborim, Anakim, Refaim y Amalekim. Pero ¿quiénes son los Ererav? Ererav se ha traducido como la multitud mixta de toda clase de gentes. Estos eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel, pero dejaron Egipto para unirse a Israel y salieron junto al pueblo de la tierra de Egipto. Moisés los aceptó como integrantes del pueblo, pero su mala influencia afectó gravemente al pueblo y ocasionó que éste pecara. De acuerdo al rabino Isaac Luria, en cada generación las almas de los Ererav se reencarnan en miembros del pueblo de Israel y son la causa de muchos problemas, conflictos que afectan al pueblo, por lo que son considerados como enemigos de Israel. El Eterno le advirtió a Moisés de no aceptar a los Ererav, porque causarían muchos problemas, pero Moisés creía que podía convertirlos y con un arrepentimiento sincero redimirlos. Pero estos no se unieron a Israel porque querían seguir al único y verdadero Dios, sino porque más bien se infiltraron para hacer caer al pueblo engañándolos.
querían descubrir los secretos de Moisés, con los que hacía poderosos milagros. Fueron ellos los que causaron que el pueblo de Israel hiciera el becerro de oro. Los Ereraf representan 5 aspectos negativos, y su propósito es ir en contra de la gente del pueblo de Dios, engañándolos y haciéndolos caer. El libro de Zohar nos relata que los nombres de estos ángeles que descendieron a la tierra se llamaban Asa y Asael, y su descendencia son llamados los Nefilim. Cuando el Santo bendito sea deseó crear al hombre, él dijo a los ángeles: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. El Eterno quería que el hombre fuera un líder de los ángeles y gobernara sobre ellos. Estos le preguntaron al Santo bendito sea: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ya que éste está propenso a pecar delante de ti. ¿Por qué entonces quieres que estemos debajo de él? Y el Eterno respondió: si estuvieran debajo en la tierra como él, ustedes pecarían aún más que él. Y se les concede descender a la tierra, e inmediatamente, cuando vieron las hijas de los hombres, no pudieron resistir. A lo que el Eterno los arrojó a las profundidades de la tierra, después de las montañas de oscuridad, y los ató con cadenas de metal, para que no puedan salir y engañar más al mundo. Las almas que procrearon a Asa y Asael son los Ereraf, los Nefilim, y estos existen hoy en nuestros días. En cada generación estas almas son trasplantadas a numerosos individuos, los cuales están mezclados juntos con el pueblo de Israel. Existe una contaminación espiritual en cada generación. Los Nefilim de la generación son los adúlteros, los que se dejan llevar por las pasiones y la lujuria, los que cometen inmoralidad sexual, los traficantes de niños, los pedófilos. La energía negativa de lujuria y deseos carnales más bajos vienen de la influencia de estos Nefilim. Los Nefilim siguen aquí en la tierra. Sus progenitores están encadenados hasta el día del juicio final, pero estas energías negativas siguen influenciando en la humanidad, y el resultado son todos los pecados de inmoralidad sexual y lujuria, tráfico de niños, entre otros abominables actos. Estos deseos son externos, son energías que provienen de estos Nefilim, influencian en la humanidad, pero el hombre es responsable de sus acciones, y por esto es tan importante permanecer y resistir, estar en tefilá, en oración, buscando lo espiritual y trascendental, buscando a Dios. Está escrito en el Zohar que mientras existan los Ereraf, la redención no puede venir.